Hola, hoy vamos a hablar sobre el líquido peritoneal. El peritoneo es la membrana serosa que reviste el interior de la cavidad abdominal y está conformado por dos capas: el peritoneo parietal, que es la parte externa, que está adherida a la pared de la cavidad abdominal, y el peritoneo visceral, que es la parte interna, que recubre parcialmente los órganos situados dentro de la cavidad abdominal, es decir, las vísceras abdominales. El espacio entre estas dos capas se denomina cavidad peritoneal y contiene una pequeña cantidad de fluido lubricante. Será llamado líquido peritoneal o acético. El líquido peritoneal es un líquido seroso que se produce en la cavidad abdominal y recubre la pared abdominal y la cavidad pélvica. Además, envuelve las vísceras o los órganos del abdomen. Tiene las siguientes características: es estéril, amarillo claro, se encuentra en pequeñas cantidades de 5 a 20 mililitros. Las proteínas deben ser inferiores a 25 gramos sobre litro, especialmente albúmina. Células inferiores a 250 células sobre milímetro cúbico, como macrófagos, linfocitos, algunos eosinófilos y células mesoteliales. El líquido peritoneal es un fluido que actúa como un lubricante en la cavidad abdominal. Se encuentra en pequeñas cantidades de 5 a 20 mililitros. Es un líquido seroso que recubre las cavidades abdominales y envuelve las vísceras. Actúa como lubricante reduciendo la fricción del movimiento de los órganos durante la digestión. ¿Cómo se utiliza? El análisis del líquido peritoneal se utiliza para ayudar a diagnosticar las causas de una inflamación del peritoneo, que sería peritonitis, y o la acumulación de un líquido peritoneal, que sería la ascitis. Análisis del líquido. En caso de presentar acumulación de líquido en el abdomen, el médico puede extraer parte del líquido con una aguja y enviar la muestra al laboratorio. Identificación del líquido. Existen dos causas principales por las que se acumula líquido, que produce dos tipos de gradiente. El primero va a ser el gradiente de albúmina elevado y el segundo el gradiente de albúmina disminuido. Recolección de la muestra. La paracentesis es una técnica invasiva que mediante una punción percutánea abdominal nos va a permitir evacuar el líquido de la cavidad peritoneal. Consideraremos dos fines principales para realizar la paracentesis. Primero es la paracentesis diagnóstica para el análisis del líquido acítico. Y el segundo es la paracentesis evacuadora o terapéutica, que es el complemento de otros tratamientos médicos con el fin de aliviar la tensión peritoneal provocada por el exceso de líquido libre en la cavidad abdominal. Los materiales que vamos a utilizar son guantes, tapabocas, bata, gasas, solución antiséptica de povidona yodada, anestésico tópico, jeringas y aguja subcutánea, jeringa de 20 mililitros o más, angiocatéter, conexión y bolsa para drenaje, tubos para recolección de muestra y albúmina o expansores sintéticos. Técnica paso a paso. Primero, indicar al paciente que vacíe la vejiga. Segundo, colocar al paciente en posición supina semi-inclinado y ladeado hacia el lado izquierdo. La cabecera debe estar ligeramente elevada con una almohada debajo del costado derecho para que así el líquido baje hacia el cuadrante inferolateral izquierdo. El tercer paso es identificar el punto de punción, normalmente en la línea imaginaria que une ombligo y espina ilíaca anterior-superior izquierda, a nivel de la zona de unión del tercio externo con los dos tercios internos, siempre evitando zonas de cicatrices previas por el mayor riesgo de perforar una asa adherida a la pared. Si existe cicatriz, pinchar al menos a 2 centímetros de distancia. Cuarto paso es esterilizar la zona de punción con povidona ayudada y colocar un paño estéril. Aplicar la povidona en espiral, es decir, desde la zona del punto de punción hacia afuera. Quinto paso es crear un abón o un bulto que sobresale de la piel con anestésico tópico en el punto de punción o aplicar frío con cloruro de etilo. En las paracentesis diagnósticas podemos utilizar una aguja de calibre 12 a 14. Para las paracentesis evacuadoras es aconsejable utilizar un angiocatéter. En paracentesis diagnósticas se debe funcionar con la aguja perpendicularmente al plano de la pared abdominal, realizando a la vez una aspiración suave e intermitente hasta llegar a la cavidad peritoneal. Una vez allí, extraer el líquido. En las paracentesis evacuadoras se debe conectar el angiocatéter a la jeringa y dirigirlo de manera perpendicular hacia el plano de la pared abdominal sobre el punto de punción. Según se avance, aspirar el émbolo de la jeringa hasta que se consiga el líquido peritoneal. Séptimo, en las paracentesis diagnósticas, extraer de 20 a 50 mililitros en función de las muestras que se requieran, retirar la aguja y colocar un apósito compresivo. Si precisamos valoración urgente, un solo tubo es suficiente para recuento celular, glucosa y proteína.
Para un estudio normal, se suele utilizar un tubo para cultivo, un frasco para bacterias aerobias y otro para anaerobias, un tubo para bioquímica y otro para citología. Si queremos hacer un estudio de posible tuberculosis, habrá que sacar otro tubo especialmente para esto. En la paracentesis terapéutica, retirar la aguja y dejar colocado el catéter, fijar con gasas y esparadrapo y colocar el conector unido a una bolsa de drenaje. Retirar tras drenar entre 4 y 5 litros. Luego, retirar el catéter y cubrir con un apósito. En los pacientes con cirrosis con paracentesis terapéutica, es necesario realizar una expansión de volumen para minimizar la alteración hemodinámica si se realizan extracciones mayores de 5 litros. La expansión se lleva a cabo con la administración de albúmina de concentración de 8 gramos por litro, un vial de 50 mililitros al 20% por cada 1,25 litros de líquido extraído. En caso de extracciones menores de 5 litros, se pueden emplear expansores sintéticos. Estudio del líquido acítico. Líquido peritoneal, aspecto límpido, color amarillo claro, coagulación negativa, leucocitos menos de 300 por milímetro cúbico, eritrocitos negativos. Glucosa 7 a 100 miligramos sobre decilitro, proteínas 0,3 a 4,1 gramos sobre decilitro, amilasa 138 a 404 miligramos sobre decilitro, lactato menor a 25 miligramos sobre decilitro, pH mayor a 7,35. Para el estudio del líquido acítico de la muestra obtenida se utilizarán 10 mililitros para realizar el examen microbiológico. El restante se debe repartir en un tubo seco para los análisis bioquímicos y uno con anticoagulante, preferiblemente EDTA, para el recuento celular, que junto al examen físico comprende el estudio citoquímico del líquido. Dentro del análisis físico es clave determinar su color y su aspecto, debido a que puede ayudar a identificar la causa de la ascitis, por lo cual es importante aclarar que el color normal de la muestra se observará amarillo con un aspecto transparente. Una muestra de color rosa o con aspecto hemorrágico me pueden indicar que la causa de la ascitis es cirrosis, hepatocarcinoma o paracentesis traumática. Una coloración verdosa indica que posiblemente hay una contaminación biliar patológica. O si toma una coloración naranja oscuro, puede indicar pancreatitis aguda o colecistitis. El aspecto turbio indica la presencia de leucocitos a causa de infecciones. Su concentración generalmente es superior a 50.000 leucocitos por milímetro cúbico. Triglicéridos superiores a 100 miligramos por decilitro dan al líquido un aspecto opalescente, mientras que concentraciones superiores a 200 miligramos por decilitro le confieren un aspecto lechoso. En el recuento celular y diferencial, si hay presencia de eritrocitos, indica un proceso traumático o maligno. En el caso de los leucocitos se pueden encontrar en condiciones normales, pero si el recuento es mayor a 250 células por milímetro cúbico y los neutrófilos son mayores al 50%, el diagnóstico se asocia a una peritonitis bacteriana. En líquidos con punción traumática, los hematíes superan las 10.000 células, por lo que se realiza una corrección en el recuento. En casos de eosinofilia, se presentan más de 100 células por milímetro cúbico y se asocia a ascitis eosinofílica. Y en casos de peritonitis crónica o de tuberculosis peritoneal, los linfocitos son mayores a 200 células por milímetro cúbico. Análisis bioquímico. Lo primero es determinar el gradiente de albúmina. Aquí se mide la diferencia entre la concentración de albúmina sérica y la del líquido, obtenida simultáneamente. Este gradiente se correlaciona directamente con la presencia de hipertensión portal. Si esta diferencia es superior a 1,1 gramos sobre decilitro, se sugiere la presencia de hipertensión portal por cirrosis. Por el contrario, si está por debajo de 1,1 gramos sobre decilitro, puede verse un carcinoma peritoneal. Lo segundo es la determinación de la concentración de proteínas totales. El valor normal es menor a 2 gramos sobre decilitro. Y esta medición se utiliza para clasificar el líquido como trasudado y exudado, donde el exudado tiene mayor concentración de proteínas. Además, para diferenciar entre la peritonitis bacteriana espontánea y la perforación intestinal. Una concentración de proteínas que sea superior a 100 gramos sobre litro orienta hacia el diagnóstico de perforación intestinal en la ascitis. Lo tercero es determinar la concentración de glucosa. En el líquido, la concentración de glucosa es similar a la del suero. La concentración de glucosa va a disminuir moderadamente en peritonitis bacteriana espontánea y disminuye de forma más intensa en la perforación intestinal.
Lo cuarto es la determinación de enzimas. La primera será la colinesterasa. Esta enzima en trastornos hepáticos se encuentra disminuida, menor a 600 unidades internacionales sobre litro, y se ve incrementada en tuberculosis o neoplasias. Cociente de lactato deshidrogenasa LDH. En la citis cirrótica no complicada, el cociente entre la medición de la concentración catalítica de LDH en líquido acítico y suero es de 0,40 más o menos 0,20. En la peritonitis bacteriana espontánea, este cociente aumenta hasta 0,85 más o menos 0,29. Un cociente superior a 1 indica producción o liberación de enzima en la cavidad peritoneal, generalmente debido a infección o a neoplasia. Una concentración catalítica de LDH en líquido acítico mayor que el límite superior del intervalo de referencia en suero es otro criterio diagnóstico de perforación intestinal. Fosfatasa alcalina. Se encuentra en derrames asociados a neoplasia ovárica. Amilasa y lipasa. Se encuentra en aumento en pancreatitis. La amilasa sirve como indicativo de neoplasia. El cociente de amilasa nos permite diferenciar ascitis pancreática de perforación intestinal. Entre la medición de la concentración de alfa-amilasa en líquido acítico y suero en cirrosis no complicada es de 0,44 más o menos 0,33. Cuando el origen de la ascitis es pancreático, este cociente aumenta hasta 5,59 más o menos 0,02. Análisis microbiológico. Se realiza tinción gran y cultivo bacteriano para determinar peritonitis bacteriana. Las bacterias implicadas con mayor frecuencia son Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, Streptococcus, Klebsiella, Enterobacter, Pseudomonas, Serratia, Neumococo. Finalmente, se pueden realizar pruebas adicionales como concentración de triglicéridos, concentración de bilirrubinas en líquido acítico y suero y marcadores tumorales.